Inundaciones, deslizamientos de tierra, desbordamientos de ríos, quebradas y muertes por inmersión, familias que lo pierden todo. Son parte de los hechos más frecuentes que se dan con el inicio de la temporada lluviosa en nuestro país y que poco a poco se incrementa en los meses de mayor intensidad a finales del año. Para este 2022, los pronósticos de hidrometeorología de ETESA indican una temporada lluviosa activa hasta el 30 de noviembre aproximadamente y más de 50 ondas tropicales, algunas que pasarán cerca del territorio panameño, aportando lluvias combinadas con sistemas de mal tiempo. Son más de 60 los puntos vulnerables y de especial interés por riesgo, identificados por el Sistema Nacional de Protección Civil. No obstante, el principal reto para la entidad de emergencia, las construcciones y desarrollo de asentamientos informales en áreas vulnerables. En áreas urbanas, la problemática es la obstrucción de alcantarillas que generan inundaciones por la gran cantidad de basura que son arrojadas por los ciudadanos a las calles, ríos y quebradas, provocando inundaciones y afectaciones a residentes de áreas propensas. Nuestro país ha sido testigo reciente de lo grave que pueden ser los desastres ocasionados por las inclemencias del tiempo. El paso de los huracanes ETA e IOTA causaron importantes pérdidas humanas y económicas. Hoy, en A Profundidad, expertos nos dirán a qué se debe la variabilidad climática del país, por qué cada vez es más inestable y agresiva, cómo debemos proteger a nuestras familias, cómo obtener información veraz y segura, y si estamos preparados para enfrentar una situación de mal tiempo. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Profundidad, como siempre tratando temas de interés. En esta ocasión vamos a conversar sobre temporada lluviosa y medidas de prevención. Hoy nos acompañan expertos en el tema y como siempre también en compañía de Sara Ruiz. Sara, ¿cómo estás? Y sobre todo, ¿no? Nuestro primer programa sin la mascarilla y no con todo esto, Sara, siempre tomando todas las medidas de bioseguridad porque tenemos esa oportunidad de liberarnos después de más de 2 años de la pandemia del COVID-19. Así es, Carlos, muchísimas gracias. Feliz de estar con ustedes, nuestros televidentes y con nuestros amigos radioescuchas. Como mencionaba Carlos, nuestro primer programa sin mascarilla de esta temporada de A Profundidad. La noche de hoy nos encontramos con la licenciada Yasmín Delgado, del Sistema Nacional de Protección Civil, SINAPROC. Ella es planificadora estratégica y nos encontramos con la ingeniera Luz Graciela de Calzadilla, directora de hidrometeorología de ETESA. Bienvenidas y muchísimas gracias por su presencia aquí. Queremos preguntarle, ingeniera Luz Graciela, cuéntenos un poco sobre el Instituto de Hidrometeorología de ETESA, en qué consiste y cómo se ha desarrollado. Buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, conversando un poco sobre la creación del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá, ingeniero Ovigildo Herrera Marcucci, hago el paréntesis que se llama ingeniero Ovigildo Herrera Marcucci porque fue una persona, un profesional desde la época del IRRE que dio toda su vida por la actividad de la meteorología y de la hidrología, una persona muy importante en este ámbito, y por eso quisimos honrar su memoria, porque además fue siempre una aspiración de él, de tener un instituto, de tener una entidad oficial que trabajara a favor de la comunidad con los temas de hidrometeorología. Como les comentaba fuera de cámara, los efectos lamentables de los huracanes ETA y IOTA, dentro de la desgracia surgió una oportunidad porque el señor presidente de la República tomó la decisión y se creó mediante ley el Instituto de Meteorología e Hidrología. La ley ya fue aprobada, sancionada, ya está reglamentada y estamos en la etapa de transición, ya que la Dirección de Hidrometeorología de TESA, la que hasta la fecha ha hecho la actividad de un servicio meteorológico nacional, pasa a formar parte íntegramente del Instituto Nacional de Meteorología y Hidrología, que adicionalmente debe crecer, porque actualmente no somos suficientes para llevar a cabo
todos los compromisos y retos que involucra la creación de esta nueva entidad. Es una entidad autónoma del Estado que consta de una junta directiva conformada por 7 ministros, el contralor y un representante de los trabajadores del instituto, y el presidente de esta junta directiva es el ministro de Ambiente. Es importante señalar que la creación de este instituto tiene una particularidad y un ejemplo único. ¿En el qué sentido? En que hay una participación de la actividad privada. O sea, es un ente que sale, como decimos, con su pan debajo del brazo. ¿Por qué razón? Porque el servicio de pronóstico hidrológico que hace la Dirección de Hidrometeorología, que la va a seguir haciendo el instituto, es pagada por los agentes de mercado eléctrico. Es decir, las generadoras y las distribuidoras de este país que conforman el mercado de electricidad nos paga por el servicio que le damos de este pronóstico hidrológico que sirve para lo que se llama el despacho de las centrales hidroeléctricas y el manejo del mercado eléctrico. Entonces, esa moción que nosotros hacemos es vital y sumamente importante para el buen desempeño de la generación de energía. Así que ellos nos pagan por eso y ese es el presupuesto del instituto. Es decir, tenemos un presupuesto autónomo. Sin embargo, la ley contempla que también en el crecimiento y en el desarrollo de este instituto, también aportes del Estado, aportes de proyectos, de organismos internacionales, que siempre hay esa posibilidad. Pero lo importante es que en este momento tan difícil para el país, tan complicado el tema de la finanza, el que el instituto cuente con un presupuesto autónomo es una gran ventaja. Es una gran ventaja porque se comienza entonces a fortalecer y a dar los pasos para nosotros ser la autoridad y ser el ente que verdaderamente dice y prevé los temas climáticos. En las redes sociales, si bien es cierto, son muy importantes por lo inmediato de la información, también es un arma de doble filo porque se genera mucha desinformación con relación a los temas climáticos. O sea, yo digo siempre que son los meteorólogos de Internet, que bajan imágenes satelitales sin tener la menor idea de lo que significan y porque ven un punto rojo dice que ahí se está acabando el mundo, porque, o sea, esa desinformación hace que la comunidad, porque además tienen 50,000 seguidores, ¿no? Todo el mundo se conecta y todo el mundo está. Entonces, esa desinformación hace mucho daño, primero porque genera mucha desconfianza y además genera zozobra. Y además dice, bueno, ¿yo a quién le creo? ¿Le creo al instituto o le creo a las redes? Entonces, esa parte debe cubrirla y debe, ¿cómo se dice?, legalmente y con mucha propiedad ser el instituto el que dé la información. Bien, y ese punto que usted acaba de mencionar es muy importante y la pregunta va aquí para las dos porque mayormente ahí surge la idea de hacer este programa con lo sucedido hace unas semanas en un área prácticamente exclusiva, en un área urbana, cuando se dan lluvias acompañadas de fuertes vientos que tomó desprevenido a gran parte de la población y llamó mucho la atención, no solamente el hecho de los fuertes vientos, sino el comportamiento de la población en sí. Panamá no está preparada para eventos de este tipo. Falta un poco más de orientación a la población. Falta un poco de cultura. Hay que culturizar a la población en cuanto a las situaciones de emergencia. Estamos acostumbrados a que tenemos un aviso de un fuerte viento o de una lluvia fuerte o de un oleaje fuerte y ¿qué es lo primero que hacemos? Nosotros nos exponemos a estas situaciones. Vamos, queremos tomarnos la foto, el selfie, pero esas son cosas
que nos ponen en riesgo. Y eso es un tema de cultura que tenemos que ir creando a la población. Y esto lo tenemos que ir haciendo desde la escuela, dándole estas medidas de prevención a los niños porque se convierten en un ente multiplicador hacia sus padres. Y desde ahí nosotros empezamos con esta cultura. Es lo mismo que si tenemos un aviso de un tsunami, que viene un tsunami, ¿qué hacemos todos? Vamos y queremos tomarnos la foto en la cinta costera, en Amador, y vamos con el cooler, y esas son cosas que tenemos que prevenir, tenemos que buscar sitios seguros, en vez de ir a exponernos, tenemos que buscar estos sitios seguros. ¿Cuáles serían estos sitios seguros? Alejados, con estos fuertes vientos que se dieron, alejados de árboles, vidrios que pueden caer en las casas. Las casas estamos acostumbrados a tener maceteros que guindan, Una barbacoa, como la que colgando vimos en las redes sociales, que fue lo que más llamó la atención durante este temporal que tuvimos. Pero son cosas que tenemos que ir cambiándole a la población, dándole esta medida de prevención, evitar salir en estos momentos. Si no tenemos nada que hacer, ¿por qué tenemos que ir a las calles a ver qué? Los vidrios, las casas últimamente todas las construimos de vidrio, y preguntaban, porque tuvimos esas llamadas, ¿qué hacíamos en los edificios que tienen puertas de vidrio, que son ventanales? Lo primero que decían, cerramos las puertas. No podemos cerrar totalmente las puertas porque entonces se convierten en una barrera y nos crea a nosotros una situación de emergencia, porque con ese fuerte viento que pegaba en estos edificios se podían romper por la presión que tenía. Entonces tenemos que evitar cerrar las ventanas totalmente, las puertas de vidrio, no dejarlas totalmente cerradas. Evitar, cuando se dan estas situaciones, estar debajo de tendidos eléctricos, postes eléctricos y árboles que pueden caer en esta situación. Así es, licenciada Yasmín, cuéntanos un poco. Sabemos que con los fuertes vientos lo primero que sale volando son las hojas de zinc. ¿Qué debemos evitar para ser víctimas de un accidente con estos temas? Mire, para esta situación, lo primero que nosotros debemos hacer, que en la temporada seca que tenemos en Panamá, que va de enero a marzo, podemos hacer una revisión de nuestra casa, ver la condición de estos cines, poderle dar ese mantenimiento para que cuando lleguemos a la temporada lluviosa, que se puedan presentar estos vientos o estas lluvias fuertes que puedan ocasionar estos desprendimientos, ya nosotros poder tener una medida de prevención. Y tenemos que decir lo que la prevención empieza por cada uno de nosotros. Nosotros debemos mantener todo lo que es el área de nuestra casa, limpieza, no tirar basura, porque pueden generarnos una situación que nos va a poner en riesgo en un momento dado. Debemos también decir que nuestra temporada lluviosa prácticamente son casi 9 meses de lluvia. También tenemos que tomar en cuenta que hay veces que no sabemos la recurrencia de estas inundaciones, que nosotros vamos 5 años, tenemos una nueva barriada en un sector y no sabíamos que por ese mismo sector podía correr un río, una quebrada que en su momento fue cubierta para poder hacer estos tipos de construcción. Pero como nosotros tenemos una recurrencia y lo hemos visto al transcurrir de los años, de 5 a 10 años que se puedan generar inundaciones, estas son situaciones que nos ponen en riesgo. Ingeniera, comentando ya el punto de lo que se dio la semana pasada, quizás para el panameño todavía tiene esa fe, se puede decir, o ese creo, que el Dios es panameño, a nosotros no nos pasa nada, eso pasa en los países vecinos, pero aquí vemos la historia de lo que se dio un día normal, un día de temporada de lluvia normal en nuestro país, y bueno, gracias a Dios no se dieron víctimas fatales, pero sí hubo daños materiales. Son situaciones que se dan y que Panamá está propenso también a que pasen, ¿no? Bueno, sí, definitivamente ese fue un hecho sumamente puntual. El pronóstico del día, que se hace normalmente a las 8 de la mañana, el pronóstico mostraba que iba a haber lluvias normales de la temporada. Lo que sucedió allí es que hay un tema que la gente, o sea, ¿cómo explico? El calentamiento diurno es un factor importantísimo para este tipo de eventos puntuales que se desarrollan en un área específica. ¿Y por qué digo calentamiento diurno? Porque como decimos y como es, el ciclo del agua es ese.
O sea, precipita, condensa, o sea, evapora, condensa, precipita, evapora, condensa. Entonces, el calentamiento diurno es el que hace el ciclo de la evaporación. Entonces, hubo una condensación muy fuerte en ese sector de Costa del Este, creo que fue, y bueno, ahí se generó algo que los meteorólogos llaman vorticidad. ¿Por qué razón? Porque allí, eso está rodeado de edificios altos, se creó como una especie de circulación que generó como una corriente de viento tan fuerte, producto del calentamiento diurno, de que estaba lloviendo y con mucho viento, y generó este tipo de accidentes, digamos. Como decía Yasmín, hay que tener en cuenta medidas de prevención. Lastimosamente, nuestro país tropical, con tanto calor, con tanta humedad relativa, insistimos en hacer edificios absolutamente herméticos, con mucho vidrio, que lo único que hace es generar más calor, ¿verdad? El calor del vidrio, el uso de aire acondicionado, la generación de Panamá está en un porcentaje altísimo para los aires acondicionados. Entonces, nosotros desarrollamos a contrapelo las construcciones de panameñas en un ambiente tropical tan marcado, porque si estuviéramos en las zonas templadas se entiende, pero en el trópico nosotros debíamos tener otro tipo de construcción. Pero bueno, eso es lo que hay, y lo que hay que hacer entonces es tener mucho cuidado con las medidas de prevención que menciona Yasmín. O sea, nosotros no podemos estar teniendo elementos que ante un fuerte viento, y entre más alto es el edificio, obviamente porque el viento entre más alto es más fuerte. Entonces, así es como funciona el clima. Entonces, esto fue un evento puntual que, vuelvo a las redes salieron a criticar que nosotros habíamos dicho en el pronóstico que eran fuertes lluvias o que eran lluvias ligeras, qué sé yo. Esto fue una cosa absolutamente puntual, imposible de pronosticar. Eso hay que tenerlo claro. Esos eventos puntuales son imposibles de pronosticar, porque se generó, y además, ¿cuánto duró? 20 minutos, media hora. Ahora, lo que sí hizo mucho daño. Pero entonces esas cosas hay que, como dice Yasmín, prevención. Así es, ingeniera. Nos llama la atención y tenemos información de que recientemente el Instituto de Hidrometeorología recibió un premio especial recibido en la conferencia de usuarios ESRI 2022 en San Diego, California. Cuéntenos un poco sobre esta premio. Bueno, muchísimas gracias por la pregunta. La verdad es un orgullo y un honor, porque ESRI es una empresa que genera, o sea, una empresa o un instituto creado en los años 60 por una persona con mucha visión, donde utiliza el sistema de información geográfica para desarrollar productos, ¿verdad? Todo el planeta funciona basado en las coordenadas, usted sabe, ¿no? El sistema de información geográfica te permite ubicar, o sea, el Waze funciona, los mapas, todo se maneja con las coordenadas. Entonces, lo que nosotros desarrollamos fue un modelo de pronóstico hidrológico y meteorológico con una resolución. A ver, los modelos globales que hace la NOAA, que hace el Centro Europeo, son modelos globales que tienen una resolución, digamos, que te dice en unos 50 kilómetros, es un pronóstico de lo que va a pasar con una resolución muy grande. El esfuerzo que nosotros hicimos gracias a la herramienta SIC fue desarrollar un modelo de pronóstico meteorológico, es decir, de lluvia para todo el país, con una resolución de 5 kilómetros. Esos 5 kilómetros significa que yo pongo el cursor en un punto y yo tengo allí la posibilidad de pronosticar la lluvia en ese sitio. Entonces, hicimos también un proyecto, un modelo de pronóstico hidrológico en una cuenca
piloto en la cuenca del río Chiriquí Viejo, donde también hay 12 centrales hidroeléctricas. Entonces, como nuestro compromiso es generar pronóstico hidrológico para las centrales hidroeléctricas, esta es una herramienta que nosotros podemos en la toma de cada central dar un mejor pronóstico, porque en la medida en que nosotros hagamos más preciso, en esa medida se maneja mejor el sistema eléctrico nacional. Entonces, nosotros participamos con esos modelos con 193 países, con 100.000 participantes, y se premiaron a 150, entre ellos pues a Panamá con este proyecto, lo cual es un logro y una distinción muy importante. No, y sobre todo el trabajo que se realiza a través de hidrometeorología de TESA, inclusive es el medio utilizado por parte del Sistema Nacional de Protección Civil, trabajan mancomunadamente para estar preparados ante cualquier eventualidad climática, mayormente en esta temporada de lluvia. Yamín, en cuanto al trabajo que realiza el SINAPROC, el Sistema Nacional de Protección Civil, ya se ha identificado los puntos más vulnerables, las áreas más propensas en donde la situación climática, en este caso lluvias, puedan afectar a la población, ¿y cuáles son? Sí, nosotros hemos identificado ya sectores y provincias que son las que mayormente se ven afectadas por estas crecidas de ríos, producto de las lluvias que se generan en nuestro país. Como lo explicaba la ingeniera, el río Chiriquí Viejo es un río que nos causa bastante situaciones de emergencia en la provincia de Chiriquí, como ella mencionaba también, que tiene generadores hidroeléctricas. Esas hidroeléctricas también nos ayudan a nosotros o nos causan a nosotros situaciones de emergencia, porque son hidroeléctricas que van de paso y que están a lo largo del río, y a lo largo del río están habitados por personas. Entonces, esas personas se ven afectadas por estas crecidas. Lo que nosotros le pedimos a la población y que siempre estamos mencionando, nosotros trabajamos coordinadamente con el instituto para poder dar estos avisos previos a la población. Los avisos los damos con 72 horas, estamos monitoreando constantemente 24 horas al día, coordinado con el instituto. De igual manera, como mencionaba la ingeniera, sus modelos a través de esta plataforma de ESRI, nosotros también estamos haciendo esa coordinación de que cuando esos pronósticos que ellos generan a través de esta plataforma, nosotros los vamos a ver en tiempo real desde nuestro centro para poder dar esa alerta oportuna a la población. Y siempre lo que decimos es que tenemos que seguir las cuentas oficiales y confiables para poder establecer o saber qué voy a hacer yo en un momento de que se genere esta situación. Recientemente hemos tenido inundaciones donde personas han quedado aisladas producto de estas crecidas de río, más que todo en el área de Chepo, que se han dado estas crecidas recientemente, y hemos tenido que evacuar a estas personas porque sus casas quedan en medio de estas crecidas. Y lo que le decía antes de iniciar el programa, muchas personas por una necesidad establecemos nuestras casas en estos sectores y no sabemos qué nos depara el futuro. Ese mismo punto, Sara, sería importante acá hablar con la ingeniera porque, no sé, es como mencionábamos antes del programa, existe la percepción de que este año ha sido de más intensidad de lluvia, quizás porque quizás el verano o la temporada seca como que fue bastante corta o interrumpida constantemente por lluvia. ¿Qué dicen las mediciones? Ha caído más agua en nuestro país este año y sobre todo, ¿no? Hablemos de esas temporadas de ciclones o como le llaman, ondas tropicales que realmente son más constantes. Porque me has preguntado varias cosas, ¿no? La primera es con relación a la cantidad de lluvia que en lo que va del año, ¿verdad? O sea, todavía nos falta mucho. Estamos apenas en julio. La temporada lluviosa termina en algunos sitios a mediados de diciembre, en otros a finales de diciembre. Por lo que va del año es percepción. Siempre hay que tener en cuenta que hay dos elementos en una precipitación, que es la duración y la intensidad, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Hay lluvias
producto del calentamiento global. Aquí sí tenemos que hablar de eso, ¿no? El calentamiento global produce una alteración en este equilibrio que debe existir entre la atmósfera y el mar. Entonces, tenemos en ciertos sitios, por un punto topográfico del país, intensidad de lluvias muy fuertes, pero de corta duración. Y en otros sitios tenemos lluvias más largas, de 2, 3 horas, pero poco. Entonces, ¿cuál te causa más daño? Eso ya depende del área, ¿verdad? Si en un lugar altamente vulnerable a deslizamientos, sumamente intervenido por el ser humano, nosotros tenemos lluvias intensas, de repente no pasa nada, pero tengo 4 o 5 horas de lluvia allí, se acumula, vienen deslizamientos y causan inundación. Entonces eso es todo un estudio y una definición de zona. En SINAPROC han identificado sitios, ¿no? Lugares propensos a deslizamientos y a inundaciones. Si mal no recuerdo, son como 400. Pero lastimosamente, ¿de qué sirve que yo tenga identificado esos sitios si las personas se mantienen en áreas vulnerables? Entonces, para la gestión del riesgo a desastre, yo tengo 2 elementos importantes. La amenaza, eso nos corresponde a los que observamos, vigilamos y monitoreamos. Definir la intensidad de la amenaza. La vulnerabilidad le corresponde a SINAPROC. O sea, si yo tengo un territorio altamente vulnerable, por el mejor pronóstico que yo pueda dar, por las mejores medidas de prevención que se puedan tener, o sea, la población se va a ser afectada. Porque, como decía Yasmín, al final de cuentas eso se trata de un tema de pobreza. O sea, la gente se ubica donde puede y no donde debe. Entonces, es una situación que tiene muchas aristas que tienen que intervenir todas las instituciones del Estado. Por eso se constituyó el Gabinete Integral de Riesgos a Desastres, donde participan todos los ministros y lo preside el presidente de la República, porque en realidad todas las instituciones tienen que ver con la atención del riesgo a desastre, no solamente a deslizamientos, a inundaciones, sino a sismo, bueno, afortunadamente el volcán Barú está dormido, pero hay múltiples amenazas que tiene institucionalmente el país que atender. No solamente SINAPROC, no solamente nosotros de dar un buen pronóstico, es que tiene que ser, o sea, el ordenamiento territorial tiene que mantenerse, tiene que ser muy estricto, porque en verdad cada día que pasa nosotros nos generamos más situaciones de riesgo. Nosotros mismos nos estamos generando más situaciones de riesgo. Así es. Yasmín, cuéntanos un poco. Panamá es un país tropical, con muchísimas precipitaciones y caudal de lluvia importante. Definitivamente que es un tema social. Hay personas que viven a orillas de ríos, personas que viven en áreas propensas a deslizamientos, pero también están las personas que viven en áreas urbanas, en edificios que se inundan, por lo que comentaba la ingeniera. Están llenos de espejos, están llenos de vidrios, rodeados de paredes de vidrio de piso a techo. ¿De qué manera se previenen las inundaciones en las diferentes áreas en Panamá? Mira, una de las principales causas que nosotros tenemos sobre inundación en el área urbana es la basura. La basura juega un factor muy importante en las inundaciones en áreas urbanas. Estamos acostumbrados a que en cualquier esquina nosotros creamos un patacón, tiramos artefactos eléctricos, estufas, refrigeradoras, y a la final les quedamos culpando al gobierno, al Estado, porque se inundaron y que no reciben asistencia, no reciben ayuda. Pero ¿quién es el primer anillo de seguridad? Nosotros mismos. Nosotros mismos tenemos que crear esa cultura y yo insisto en el tema cultural, porque si vamos a otros países, la cultura en cuanto a la gestión de riesgo es totalmente diferente. Nosotros estamos comenzando a crear esa cultura en la población, pero ese es un factor en cuanto a las inundaciones urbanas. ¿Y qué tratamos de cruzar calles que se anegan de agua? No, ni en 15 minutos, las calles ya, no ha llovido ni 15 minutos y ya tenemos
calles anegadas de agua, tenemos carros atrapados, que esto genera una situación de riesgo tanto a la persona que está en el carro como a los equipos también de rescate que arriesgan su vida para poder rescatar a esas personas. Entonces, también si vamos a la parte del factor de deslizamiento, con las lluvias que son pocas, pero que son continuas, nosotros tenemos, como lo mencionó la ingeniera, casi 400 sitios identificados por deslizamiento. Entonces, las personas seguimos o insistimos en construir cerca de estos cerros o laderas que a las finales también se convierten en una situación de riesgo para la población. Tenemos que estar pendientes de que cuando estas lluvias inician o por la continuidad que se dan, debemos estar pendientes de que si hay algún tipo de desprendimiento de alguna roca, si hay algún tipo de deslizamiento o corrida de agua con lodo. Entonces son cosas que tenemos que preparar a la población, a estas comunidades cercanas a estos sitios vulnerables. Nosotros le damos esta asistencia de prepararlos, porque hay otro factor, tenemos que también crear comunidades resilientes, o sea, van a vivir con ese riesgo, van a estar constantemente porque no hay una forma de que esas personas puedan salir de ese sitio o que se le pueda buscar una facilidad de un sitio seguro para que puedan habitarlo, porque como lo decía la ingeniera también, esto es responsabilidad de todas las instituciones de gobierno como Estado, porque esto es algo que tenemos que nosotros ir cambiando poco a poco. Así es, y en el caso de los edificios, por ejemplo, ¿de qué manera las personas tendrían que evacuar en caso de por lo menos movimientos telúricos o inundaciones extremas? Mire, lo primero que hay que hacer en estos edificios altos, dentro de las regulaciones que existen, Panamá tiene que tener una construcción antisísmica, pero de darse esta situación, lo primero que uno tiene que mantener es la calma. Algo un poco difícil en estas situaciones porque no estamos acostumbrados a vivirla diariamente. Mantener la calma, evacuar por sitios seguros, esperar más que todo que deje de caer algún tipo de elemento o el movimiento que se está dando, porque salir de una vez en este momento que se está moviendo todo, puedo también quedar yo atrapada, puedo golpearme, y son cosas que no puedo evacuar de una manera segura. Entonces eso es lo primordial. Siempre le decimos a las personas, mantenga la calma, porque si usted no mantiene la calma también se convierte en un riesgo para usted y el resto de su familia. Ingeniera, antes de iniciar el programa, usted nos mencionaba que más que cambio climático, a usted le gusta hablar en este caso de nuestro país, dando la situación de variabilidad. ¿Qué diferencia hay y por qué más es válido variabilidad que cambio climático? Bueno, muchísimas gracias por esa pregunta, porque yo siempre que me han entrevistado, que he tenido programas, yo quiero siempre hacer la docencia de esos dos conceptos, ¿no? Lo que es variabilidad climática y lo que es cambio climático. La variabilidad climática es la variación natural del clima del planeta. ¿Y por qué decimos natural? Porque cíclicamente se presentan temporadas de huracanes que van del 1 de junio al 30 de noviembre. Eso no significa que no pueda haber eventos ciclónicos antes del 1 de junio o después del 30 de noviembre, pero estadísticamente ese es el periodo de la temporada de huracanes. Entonces, la variabilidad climática es eso, o sea, es eventos cíclicos, lo mismo que los eventos niño y niña. Eso se ocurre cada antes que hubiese ese calentamiento global tan acentuado, era cada 5, cada 7. Ahora estamos en una temporada niña, en un evento niña que se ha extendido prácticamente 2 años. Cuando decimos evento niña es que la superficie del mar en el océano tropical Pacífico tiene temperaturas por debajo de 0.5 grados centígrados. Entonces, eso hace que haya una variabilidad climática exacerbada. Y con eso es lo que tenemos que lidiar todos los días, con eventos de temporada de huracanes más intensos.
con eventos niña o eventos niño, que trae escasez de agua más prolongado. Eso se llama variabilidad y con eso tenemos que lidiar todos los días. El cambio climático son cambios a largo plazo. Podríamos decir que eso es lo que está viviendo ahora mismo España, con calores tan altas y otros puntos de Europa que está pasando lo mismo en este preciso Unas olas momento. de calor, o sea, ellos están en el verano, pues nosotros no podemos hablar de verano, ¿no? Pero ellos sí están en el verano y están teniendo ondas de calor muy fuertes. Lo mismo en Estados Unidos. Bueno, ahora, los incendios en California, que sé yo, siempre son de todos los años. Pero esa intensificación de los gases de efecto invernadero que producen el calentamiento global hacen que estas olas de calor sean tremendas. Y ellos están teniendo sí récords en los últimos 20, 30 años de olas de calor. Pero esto, como le digo, la variabilidad va acumulándose y vamos teniendo entonces cambios del clima a largo plazo. Por ejemplo, la OMM acaba de lanzar el diagnóstico del comportamiento del clima en el 2021 para Centroamérica y las islas del Caribe. Y en este esfuerzo es información de todos los servicios meteorológicos del área, de la región 4, que es desde Canadá hasta Panamá y las islas. Y se ha determinado que hay un aumento en el nivel del mar de 2 milímetros por año. O sea, está subiendo el nivel del mar. No de una forma alarmante, porque 2 milímetros por año pues no es algo como significativo, pero en el largo plazo podemos tener consecuencias. Entonces, la temporada de huracanes es cíclica. Todos los años vamos a tener temporada de huracanes. ¿Qué pasa con Panamá? Que nosotros, por nuestra posición geográfica, que estamos orientados de una forma, como yo digo, una S acostadita, que va de oeste a este, de este a oeste, la trayectoria de los huracanes pasa más al norte. Cuando hay un calentamiento muy grande en la cuenca del Caribe, esa trayectoria puede bajar un poco, pero ella se mantiene subiendo y bajando dependiendo de las temperaturas del mar Caribe. Por eso es que ETA nos afectó, porque había un calentamiento muy grande en la cuenca. El desplazamiento del huracán fue muy lento. Todas esas cosas provocadas por temas de temperatura. Ahora hubo la tormenta Bonnie, que no nos afectó. Entonces, hablando un poco de las ondas tropicales, que es lo que nos afecta o que nos interviene en el clima durante toda la temporada. Una onda tropical es la génesis de un evento ciclónico. Ellas salen del oeste de la costa de Marfil y vienen desplazándose por todo el Atlántico. En su camino pueden encontrar situaciones de de altas temperaturas, de bajas presiones y pueden ir evolucionando. En general, ellas pasan muy rápido por nuestro territorio y más hacia Costa Rica, Centroamérica, ellas pueden evolucionar a transformarse en un evento ciclónico. Hasta ahora llevamos veintitantas ondas tropicales. La temporada anda por los 40, los 50, pero no es una cifra fija ni que se puede pronosticar. Puede ser que inclusive ha habido años que hemos tenido 60 ondas tropicales, pero el año pasado solamente llegamos a 40, entonces son 40, 45, o sea, son situaciones que uno las vigila, que uno tiene una vigilancia, que el Centro Nacional de Huracanes le da seguimiento, porque ellos son los encargados de pronosticar los eventos ciclónicos, pero el instituto siempre, ya hablamos de instituto, siempre está vigilando estos eventos. Sí, así es, ingeniera Luz Graciela, cuéntenos un poco qué tecnología utiliza el Instituto de Hidrometeorología de TESA para pronosticar los eventos que suceden en Panamá a diario. Bueno, nosotros, Panamá contiene una red de estaciones meteorológicas, hidrológicas, que está alrededor de las 400 estaciones distribuidas en el territorio.
Además de eso, cuenta con un radar meteorológico recientemente, hace 2 años, instalado en Tolé. Contamos con estas estaciones, la mayoría de ellas son de transmisión satelital, que nosotros tenemos la información en tiempo semirreal, porque hay un desfase entre la señal y que la recibimos en nuestros ordenadores. ¿Qué más? Tenemos todo el tema de las imágenes satelitales, de los modelos europeos, de los modelos de los Estados Unidos, que son alimentados con información que mandan todos los países del área. O sea, esos modelos son generados a través de la información que mandamos nosotros, que manda Costa Rica, que manda Sudamérica, que manda el planeta. Con esa información, los modelos nos dicen qué estamos esperando en las próximas horas. Y estos modelos hacen pronóstico a 72 horas. Ese es el nivel digamos que de ser más efectivos, más seguros, 72 horas. A partir de allí ya comenzamos pues a tener mayor incertidumbre en los pronósticos. Así que es una composición de estaciones meteorológicas, de modelos, de imágenes satelitales, de radiosondeos, varias herramientas. Y ahora, con estos modelos propios panameños de pronóstico meteorológico, con una mejor resolución y modelos hidrológicos en una cuenca piloto, también nosotros podemos mejorar nuestros pronósticos. Pasamos ahora con Yamil Delgado del Sistema Nacional de Protección Civil. Sin duda alguna, el trabajo que se hace a través de esta entidad es bastante, yo diría que hasta dramático llega el momento, porque hemos visto rescate realmente. Por ejemplo, hay una imagen que no se nos olvida y es el rescate de un bebé pequeñito. Y bueno, realmente el trabajo que se hace es de riesgo tanto para el rescate como el rescatista, ¿no? Y más aún, son situaciones que cada vez vemos más frecuentes en los últimos años y de más riesgo. ¿Cómo se está preparando el Sistema Nacional de Protección Civil a esta situación que se están dando de alto riesgo? Quizás hay más población Bueno, y esto conlleva situaciones. Claro, nosotros nunca paramos estas capacitaciones, ni la preparación de nuestro personal. Generalmente pasamos casi todo el año preparando al personal. Lo preparamos durante la temporada de verano para que estén prestos para la temporada de lluvia. Lo preparamos en la temporada de lluvia para que estén prestos en las temporadas de cubrir todo lo que son playas y ríos en la temporada seca, ¿verdad? Nosotros siempre estamos en una preparación continua de nuestro personal. También estamos preparando a las comunidades, como lo mencioné, dándole capacitaciones de primeros auxilios, de qué hacer en caso de una situación de inundaciones, preparando a esa población, porque resulta ser que de tantas situaciones que se puedan generar por un evento, ellos van a tener que ser sus primeros rescatistas. Van a tener que ponerse ellos primero para poder salvaguardar su vida y resguardar a los suyos. Entonces, por eso nosotros hemos estado en estas capacitaciones de comunidades, del personal, para hacerle frente a estas situaciones que se están presentando en nuestro país. De igual manera, tenemos nuestras redes sociales donde estamos dando esa información constante de medidas de prevención, de los avisos que se emiten cuando hay fuertes oleajes, de cuando hay oleajes con mayor altura, tanto en el Pacífico, ¿verdad? Nuestras líneas telefónicas siempre están disponibles 24 horas al día. Podemos mencionar el 520-4426, el 520-4427, que usted puede llamar para solicitar, para informar si tiene una situación, si quiere solicitar alguna información de tipo de cómo capacitar a su población, de qué hacer en caso de una emergencia, que contiene una mochila de emergencia, que generalmente es la que Es muy importante el punto de la mochila y los artículos de primera necesidad en caso de emergencia, porque quizás muchas personas estamos desprevenidos ante una situación así. Correcto. Entonces, ¿qué pasa? Generalmente la población nuestra, ¿quiénes quedan solos en las casas? Son los niños. Entonces, desde ahí tenemos que nosotros empezar a preparar qué hacemos en caso de que quede en una situación de emergencia. ¿Qué hacer? Si nos inundamos,
¿qué es lo primero que usted tiene que hacer? Es apagar el breaker de la electricidad para que no se ponga en riesgo, buscar un sitio seguro. La mochila, ¿qué contiene esa mochila? Tenemos que saber. Lo primero que perdemos son nuestras identificaciones personales. Entonces tenemos que tener copia en esa mochila, linterna, radio, porque estamos acostumbrados últimamente a la tecnología del celular, que en caso de una situación, de un sismo, lo primero que podemos perder son las líneas telefónicas. No estamos acostumbrados ya a usar radios de batería porque todo es digital. Entonces, tenemos que comenzar a tener esos insumos dentro de esta mochila en un lugar accesible, que pasa algo y todo el mundo sabe qué es lo que tiene que coger. Y lo que nosotros le llamamos el plan familiar, que definimos a cada miembro de la familia qué hace en caso de que se dé una situación de emergencia. Y no dejar de un lado también las mascotas, porque esas también son parte de nuestra familia. Entonces, todo eso es un conglomerado en lo cual nosotros lo articulamos dentro de lo que es el plan familiar de emergencia y nuestra mochila de emergencia para casos de situaciones como las que podemos presentar, ya sea inundaciones, deslizamiento, tsunami, alertas de tsunami, terremotos. No estamos propensos tanto a los tsunamis, pero siempre estamos dentro de esa probabilidad. Entonces, nosotros le damos a la población que llamen a nuestras líneas de emergencia, al 911 si tiene alguna situación, otros números de teléfono que también pueden acceder para poder solicitar este apoyo. Sí, Yasmín, cuéntanos un poco qué datos solicita SINAPROC a la hora de solicitar un reporte de un deslizamiento, cómo identifican ustedes dónde ubicar a las víctimas o las personas a rescatar, y cuéntanos un poco sobre la unidad canina, cómo ustedes determinan cuándo utilizarla. Bueno, ahorita mismo la información básica que se le pide a una persona en una situación de emergencia es un número de teléfono, lo primordial, el nombre de la persona, el lugar o sitio exacto. Incluso estamos también trabajando en la plataforma de SINAPROC Alerta, que usted desde esa plataforma, accediendo desde su celular, porque la puede bajar desde su Play Store, va a poder acceder y mandar esa información de la ubicación exacta. Incluso tenemos una línea de WhatsApp donde la persona, ese es el número que también le damos a la persona para que envíe fotografías de la situación que tiene, ya sea un deslizamiento, la inundación, porque muchas veces el panameño no sabe dar direcciones. Decimos que es al ladito de la tienda del chino, pero nunca sabemos cuál es el nombre. Entonces, por eso hemos adaptado a de que la persona pueda mandar su ubicación exacta a través de una línea de WhatsApp o a través de la plataforma de un celular para poder nosotros ubicarlo. En cuanto a la unidad canina, cuando se realizan estas situaciones, nuestros perros de rescate están entrenados para búsqueda de personas vivas en situaciones, ya sea de deslizamiento, terremoto, que queden debajo de escombros. Pero ellos son los primeros que van a buscar cuando se dan estas situaciones. Y esto lo vamos a ver en situaciones de gran magnitud, que pueda caer un edificio, que necesitamos primero verificar si hay personas vivas en ese lugar para entonces iniciar una búsqueda completa. Es lo mismo que se dan los deslizamientos, que si él va a ser el primero que va a entrar a la zona de riesgo a verificar si hay alguna persona viva, entonces para nosotros poder iniciar ese proceso de búsqueda, ya sea con personal o con algún equipo tecnológico que nos pueda dar a nosotros la ubicación exacta de esa persona. Bien, lamentablemente se nos agota el tiempo y sobre todo aquí hay puntos muy importantes ante el tema que estamos tratando en el día de hoy, y es la información a través de los medios oficiales. En el caso de lluvias o situación climática, aquí el medio autorizado es el Instituto de Meteorología de TESA, que son los que tienen la información confiable, inclusive la que manejan todas las entidades del Estado o estamentos de seguridad. Efectivamente, yo creo que esa parte es sumamente vital e importante, el tener solo una voz autorizada, porque se pierde la credibilidad en una situación de emergencia. Nosotros tenemos una vigilancia 24/7, 365 días del año, en donde hay turnos rotativos, donde siempre hay un meteorólogo que está en vigilancia, atendiendo las llamadas a los medios
para informar sobre algún evento particular o sobre alguna situación específica. Sin embargo, hacemos pronósticos diarios, temprano en la mañana, donde lo que se espera durante el día, entendiendo siempre que son pronósticos. Con el Sistema Nacional de Protección Civil, nosotros tenemos un protocolo de comunicación en donde enviamos boletines. Cada cierto tiempo enviamos boletines de advertencia, dado que nosotros como entidad no tenemos la responsabilidad de dar alertas. Eso le corresponde a SINAPROC, dar alertas guiados por una información que nosotros suministramos. Entonces, eso es muy importante. Nosotros somos el ente oficial para dar información de valor oportuna para la toma de decisiones. Así es, y recapitulando, usted no puede olvidar siempre proporcionar la información completa a SINAPROC en caso de deslizamientos, en caso de fuertes precipitaciones o de accidentes. Para ser rescatados es muy importante proporcionar la dirección exacta donde se ubica. Ya ellos cuentan con un app que ustedes pueden descargar a través de Play Store y también cuentan con la línea de WhatsApp donde pueden proporcionar su ubicación en el momento preciso donde ocurren los accidentes. Y queremos, bueno, agradecer nuevamente a Soho City Center por prestarnos sus instalaciones para la grabación de nuestro programa y agradecerle nuevamente la presencia de la ingeniera Luz Graciela y a Yasmín por toda su docencia en el programa de hoy. Así es, Sara, y gracias a nuestros invitados del día de hoy. Y lo principal aquí también es ese llamado a la población que no estén inventando ante situaciones de emergencia. Hemos visto los riesgos que se toman muchos al tratar de cruzar con sus vehículos durante crecidas de río. Esto ya ha cobrado vida de muchas personas. Así que realmente lo que queremos a través de este programa es que usted tenga orientación y también conozca los medios oficiales en los cuales usted puede tener mayor información ante situaciones climáticas y situaciones de emergencia. Gracias por su sintonía y lo invitamos para que usted esté en nuestra señal en nuestro próximo programa de A Profundidad.